Lo vi parado en medio de la carretera, completamente inmóvil, con sus ojos brillando en mis faros, y supe inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Soy conductor de camión de largo recorrido. Llevo 18 años haciendo esta ruta, atravesando el norte del país, cruzando bosques densos y carreteras vacías en medio de la noche. He visto muchas cosas en estas carreteras oscuras. Ciervos, osos, zorros cruzando frente a mi camión. Accidentes. Coches abandonados. Una vez incluso vi un incendio forestal en la distancia, las llamas naranjas iluminando el cielo negro. Pero nunca había visto algo como lo que vi hace 3 noches. Era cerca de las 2 de la mañana. Estaba en la Ruta 47, ese tramo de carretera que corta directamente a través del Bosque Nacional Sierra Verde. 60 kilómetros de camino recto sin pueblos, sin gasolineras, sin nada excepto árboles a ambos lados. La mayoría de los conductores odian este tramo. Es monótono, es aislante, y si algo sale mal, estás completamente solo. Pero a mí siempre me había gustado. Me daba tiempo para pensar, para procesar, para existir en ese espacio entre destinos donde nadie espera nada de ti. Esa noche estaba especialmente oscura. No había luna. Las nubes cubrían las estrellas. Mis faros eran lo único que cortaba la oscuridad absoluta, iluminando solo unos 30 metros de asfalto frente a mí antes de que todo desapareciera en negro. Llevaba quizás 30 minutos en ese tramo cuando lo vi. Al principio pensé que era un reflector de carretera o algún tipo de señal. 2 puntos de luz brillante en medio de mi carril, justo en el límite de mi visibilidad. Pero a medida que me acercaba, los puntos no se movían. No parpadeaban. Solo brillaban con esa intensidad constante y antinatural. Entonces, cuando estuve a unos 100 metros de distancia, mis faros iluminaron lo que estaba sosteniendo esas luces. Era un ciervo, un macho grande, con una cornamenta masiva que debía tener al menos 20 puntas. Estaba parado perfectamente inmóvil en medio de la carretera, directamente en mi trayectoria, mirando fijamente hacia mi camión. Pero había algo completamente equivocado en él. Algo que hizo que cada instinto en mi cuerpo gritara peligro. Sus ojos brillaban. No de la manera normal en que brillan los ojos de los animales cuando la luz los golpea. Estos brillaban desde dentro, como si hubiera fuego o electricidad detrás de ellos. Un resplandor blanco azulado tan intenso que podía verlo claramente incluso a distancia. Y su postura. Los ciervos no se paran así. Estaba demasiado recto, demasiado erguido, como si estuviera balanceándose sobre sus patas traseras, con las delanteras apenas tocando el suelo. Presioné el freno, reduciendo la velocidad. El camión comenzó a desacelerar con ese sonido neumático familiar. Pero el ciervo no se movió. No saltó hacia el bosque como hacen normalmente. No mostró ningún signo de miedo o sorpresa. Solo se quedó allí, esperando. Me detuve completamente cuando estuve a unos 20 metros de él. El motor del camión vibraba suavemente. Mis manos apretaban el volante. Mi corazón latía más rápido de lo que debería. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Yo en mi cabina elevada. Él en medio de la carretera. Sus ojos brillantes nunca parpadeando, nunca desviándose. Toqué el claxon. Un sonido fuerte y áspero que normalmente haría que cualquier animal huyera aterrorizado. El ciervo no reaccionó. Ni un estremecimiento. Ni un movimiento de orejas. Nada. Entonces hizo algo que hizo que mi sangre se helara. Inclinó su cabeza hacia un lado. Lentamente. Deliberadamente. Como si estuviera tratando de entenderme. Como si estuviera estudiándome con una inteligencia que ningún animal debería tener. Y luego abrió su boca. No para hacer el sonido normal que hacen los ciervos. Su mandíbula se abrió demasiado. Mucho más de lo que debería ser anatómicamente posible. Se abrió y se abrió hasta que pude ver que no había lengua. No había dientes. Solo oscuridad. Una oscuridad profunda y antinatural que parecía absorber la luz de mis faros. De esa oscuridad vino un sonido. No era un sonido animal. Era algo entre un gemido humano y el chirrido de metal retorcido.
Un sonido que hizo que mis dientes dolieran y que mi piel se erizara. Metí la marcha atrás. No pensé. Solo actué por puro instinto. El camión comenzó a retroceder, lentamente al principio, luego más rápido a medida que pisaba el acelerador. El ciervo comenzó a caminar hacia mí. No corrió, no trotó, caminó, con pasos medidos y deliberados. Pero estaba cerrando la distancia más rápido de lo que debería ser posible. Sus patas se movían en un patrón que no era natural, como si no entendiera completamente cómo funcionaba el movimiento pero lo estuviera imitando. Retrocedí más rápido. El camión vibraba con la velocidad inversa. Mis ojos alternaban entre los espejos y el ciervo frente a mí. Entonces pasó algo imposible. El ciervo se detuvo. Se quedó completamente inmóvil otra vez. Y luego, sin ninguna preparación visible, sin agacharse ni tomar impulso, saltó. Pero no fue un salto normal. Fue un salto vertical perfecto. Derecho hacia arriba. Al menos 10 metros en el aire. Tan alto que por un momento desapareció del alcance de mis faros, convertido solo en una silueta oscura contra el cielo más oscuro. Y cuando cayó, no aterrizó donde había estado. Aterrizó más cerca. Mucho más cerca. A solo 5 metros de mi parachoques delantero. El impacto de su aterrizaje agrietó el asfalto. Pude escuchar el sonido del concreto rompiéndose. Pude ver las grietas irradiando desde donde tocó el suelo. Eso no era posible. Ningún animal, sin importar su tamaño, podría aterrizar con suficiente fuerza para romper carretera. Giré el volante bruscamente, intentando dar la vuelta al camión, intentando apuntar en la dirección opuesta para poder huir a toda velocidad. Pero estos camiones no giran en espacios pequeños. Se necesita espacio. Se necesita tiempo. Tiempo que no tenía. El ciervo saltó otra vez. Otro salto imposible. Esta vez lateral. Cubriendo la distancia entre nosotros en un solo movimiento borroso. Aterrizó en el capó de mi camión. El metal se abolló bajo su peso con un estruendo terrible. El camión entero se sacudió. Me golpeé la cabeza contra el techo de la cabina por el impacto. El ciervo estaba ahora directamente frente a mi parabrisas. A centímetros de distancia. Podía ver cada detalle de él bajo mis luces interiores. Su pelaje no era pelaje. De cerca, podía ver que era algo más. Algo que se movía. Como si estuviera hecho de miles de pequeños insectos o gusanos, moviéndose constantemente, retorciéndose bajo la superficie. Su cornamenta no era hueso. Era algo orgánico y vivo. Podía ver pulsos de luz corriendo a través de ella, como venas brillantes transportando algo que no era sangre. Y su rostro. Dios, su rostro. Cuando lo miré directamente, cuando realmente lo vi sin la distancia para suavizar los detalles, me di cuenta de que no era un rostro de ciervo en absoluto. Era algo que estaba imitando a un ciervo. La forma estaba ahí, la estructura general era correcta, pero todos los detalles pequeños estaban equivocados de maneras que mi cerebro gritaba eran imposibles. Sus ojos me miraron directamente, y en esos ojos brillantes vi algo que parecía reconocimiento. Como si me conociera, como si me hubiera estado esperando específicamente a mí. Entonces su boca se abrió otra vez, más amplia que antes, y de esa oscuridad en su interior salió algo. Una mano humana, pálida, con dedos largos y delgados, alcanzando el parabrisas, alcanzándome. Los dedos tocaron el vidrio. Donde tocaron, el vidrio comenzó a agrietarse. No como el impacto normal. Las grietas se formaban en patrones geométricos perfectos. Hexágonos, pentágonos, formas que el vidrio roto no debería poder hacer naturalmente. No esperé más. Pisé el acelerador a fondo. El camión aceleró hacia adelante, todavía en reversa, ganando velocidad. El ciervo perdió el equilibrio. Se deslizó del capó, cayendo hacia la carretera. Pero incluso mientras caía, esa mano seguía alcanzando. Los dedos arañando el aire, tratando de agarrarme a través del vidrio que los separaba. Golpeó el asfalto con otro estruendo que rompió concreto. Vi en mi espejo lateral cómo se ponía de pie inmediatamente. Sin daño, sin pausa,
Solo se puso de pie y comenzó a caminar hacia mí otra vez con esos pasos medidos y antinaturales. Finalmente logré girar el camión lo suficiente. Cambié a primera marcha. Pisé el acelerador tan fuerte como pude. El camión rugió hacia adelante. Las llantas chirriaron. Me alejé a toda velocidad, ganando distancia, poniendo metros preciosos entre yo y esa cosa. Miré el espejo retrovisor. El ciervo estaba parado en medio de la carretera, observándome irme. Sus ojos todavía brillaban en la distancia. 2 puntos de luz antinatural en la oscuridad absoluta. Y entonces comenzó a correr. No como un ciervo. Como algo que había visto correr a ciervos pero no entendía completamente cómo funcionaba. Sus patas tocaban el suelo en ángulos incorrectos. Su cuerpo se movía de maneras que desafiaban la física. Pero estaba ganando velocidad. Cerrando la distancia. Manejé más rápido de lo que jamás había manejado en este tramo de carretera. 80 kilómetros por hora. 90. 100. El camión protestaba pero respondía. El motor rugía. Pero en el espejo, podía ver al ciervo manteniéndose al ritmo. Corriendo detrás de mí. Nunca ganando terreno pero nunca quedándose atrás. Manteniendo exactamente la misma distancia sin importar cuán rápido fuera. Esto continuó durante lo que pareció horas pero probablemente fueron solo minutos. Yo acelerando por la carretera oscura. El ciervo persiguiéndome con esa forma de correr imposible y antinatural. Entonces, de repente, desapareció. Un momento estaba allí en mi espejo. Al siguiente, se había ido. Como si simplemente hubiera dejado de existir. Reduje la velocidad, mirando nerviosamente todos los espejos. Nada. La carretera detrás de mí estaba vacía. Solo había oscuridad. Conduje el resto del tramo sin detenerme. Sin desacelerar. Mis manos aferraban el volante tan fuerte que me dolían. Mis ojos saltaban constantemente a los espejos, esperando ver esos ojos brillantes reaparecer. Pero no lo hicieron. Lo que fuera que había sido esa cosa, había dejado de perseguirme. Salí del bosque nacional Sierra Verde alrededor de las 4 de la mañana. Tan pronto como vi las primeras luces del pueblo siguiente, casi lloré de alivio. Civilización. Seguridad. Gente. Me detuve en la primera gasolinera que encontré. Necesitaba combustible. Necesitaba café. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Mientras llenaba el tanque, inspeccioné el daño al camión. El capó estaba severamente abollado. Había arañazos profundos en el metal donde los cascos del ciervo habían impactado. Y el parabrisas estaba agrietado en esos patrones geométricos imposibles. El asistente de la gasolinera salió mientras yo estaba mirando el daño. Era un hombre mayor, probablemente 60 años, con una gorra de béisbol desgastada y overoles manchados de grasa. Me preguntó qué había pasado. Le conté. Todo. Esperaba que pensara que estaba loco. Esperaba que se riera o que simplemente asintiera educadamente y se alejara. Pero no lo hizo. Su expresión se volvió seria. Miró hacia el norte, hacia el bosque del que acababa de salir. Luego de vuelta a mí. Y asintió lentamente, como si entendiera completamente. Me dijo que yo tenía suerte. Que otros conductores habían visto al ciervo también. Que algunos de ellos nunca habían salido del bosque. Sus camiones encontrados días después, abandonados en medio de la carretera. Puertas abiertas. Motores aún en marcha. Pero sin conductor. Solo rastros de sangre en los asientos y esos mismos patrones geométricos agrietados en todos los vidrios. Me dijo que la gente local evitaba la ruta 47 después del anochecer. Que había historias sobre esa carretera que se remontaban décadas. Historias sobre un ciervo que no era un ciervo. Que esperaba en la oscuridad. Que elegía personas. Que las perseguía. Y que nadie sabía qué era realmente. Si era algún tipo de espíritu. Algún tipo de experimento fallido de una instalación gubernamental secreta que supuestamente existía en las profundidades del bosque. O algo más antiguo. Algo que había estado allí mucho antes de que hubiera carreteras o camiones o civilización. Algo que solo quería una cosa: salir del bosque. Escapar. Usar a alguien para hacerlo. Y la razón por la que me había dejado ir,
me dijo el hombre, era probablemente porque no había logrado lo que necesitaba. Todavía, pero que intentaría otra vez, que elegiría otra noche, otro conductor, y seguiría intentando hasta que finalmente tuviera éxito. Eso fue hace 3 días. 3 días desde que vi al ciervo en la ruta 47. 3 días desde que huí de esa cosa a través de la oscuridad. He llamado a mi empresa. Les he dicho que estoy enfermo, que necesito tiempo libre. No me han hecho preguntas. Pueden ver el daño en el camión. Pueden leer los reportes de otros conductores que han visto cosas en esa carretera. He intentado investigar, buscar en internet, encontrar artículos o reportes sobre desapariciones en la ruta 47. Pero no hay nada oficial. Solo rumores en foros oscuros. Historias de otros conductores. Advertencias de gente local. Y cada historia describe la misma cosa. Un ciervo con ojos brillantes, que se mueve de maneras imposibles, que persigue vehículos, que hace que la gente desaparezca. No sé qué hacer. No sé si debería volver a esa ruta. No sé si debería advertir a otros conductores de manera más oficial. No sé si alguien me creería si lo hiciera. Lo único que sé es que cada noche, cuando cierro los ojos, lo veo, parado en medio de la carretera, con esos ojos brillando, con esa boca abriéndose demasiado, con esa mano alcanzándome desde la oscuridad en su interior. Y sé que no he terminado con él, que eventualmente tendré que volver a esa carretera. Es mi ruta, es mi trabajo, y cuando lo haga, él estará esperando, porque eso es lo que hace. Espera en la oscuridad, elige personas, y persigue hasta que obtiene lo que quiere. Solo espero que cuando ese momento llegue, cuando tenga que enfrentarlo otra vez, tenga la suerte de escapar una segunda vez. Porque tengo la sensación de que no da terceras oportunidades. Anoche tuve un sueño. Estaba conduciendo por la ruta 47 otra vez. Era de día esta vez. Sol brillante, cielo azul, todo normal y seguro. Pero entonces vi algo en el espejo retrovisor. Algo en el asiento trasero de mi cabina. Algo que no había estado allí antes. Era el ciervo, sentado como una persona, con las patas delanteras dobladas como brazos, mirándome con esos ojos brillantes. Y cuando miré, inclinó su cabeza, y su boca se abrió, y esa mano salió otra vez, alcanzándome. Me desperté gritando, pero lo que me aterroriza no es el sueño. Es que cuando revisé mi camión esta mañana, encontré algo en el asiento trasero. Una marca, una huella, del tamaño exacto de un casco de ciervo, presionada en el cuero del asiento como si algo pesado hubiera estado sentado allí. Estaba en mi camión. Mientras dormía. Estaba dentro. Y ahora sé que no importa si vuelvo a la ruta 47 o no, porque el ciervo ya sabe dónde vivo. Y está esperando el momento correcto para terminar lo que empezó.